Analizando con el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey, que nos acompaña ya en estudio. Pero Yuli decía, es un distrito que se ve de alguna manera en una situación convulsa, un domingo sobre todo por la tarde, ¿no? Y esta es una situación inesperada. ¿Cómo está, don Miguel Ángel Rodríguez Mackey, la situación realmente compleja, sobre todo entendiendo el discurso del exmandatario cuando ayer señalaba, me allano a la justicia? Y hoy lo vemos de alguna forma refugiado, ¿no? Está solicitando asilo, la información internacional es que se admitiría, pero ¿cuál es el escenario que se prevé? Patricia, buenas tardes. Hoy domingo, realmente, como muy bien dices, bastante inusitado en la vida nacional, porque los asilos no se producen a cada rato, todos los días. Son situaciones en el derecho político internacional de carácter excepcional. Y como tal, el asilo, primero hay que decir, es una institución del derecho político que constituye una prerrogativa. ¿Un derecho de quién? Del Estado que otorga el asilo. En este caso, Uruguay, a través de su embajada en el Perú, por eso se llama asilo diplomático. Y no es un derecho de Alan García. Corresponde a la República Oriental del Uruguay establecer la naturaleza de la petición formulada por García, que ingresó anoche, según sabemos, en esa misión diplomática, valorará elementos de juicio conforme la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, la Convención de Caracas, de la que el Perú es parte desde 1959, desde el 62 vigente para el Perú. Y claro, allí vamos a ver todavía qué elementos existen. El artículo 9 de la Convención dice que será Uruguay el Estado, en este caso, el que se encuentra acreditado en el Perú, que puede informarse pidiendo o recibiendo información del Estado peruano para formar un juicio de valor y tomar una decisión sobre si concede o no el asilo diplomático a Alan García. Ahora, en los términos de la Convención se debe analizar que el pedido de protección internacional es cuando en el país no existen garantías de un debido proceso. Hablamos posiblemente de un país autoritario o hablamos de instituciones que no están afianzadas. Aquí estamos hablando no de una persecución, como coinciden diversos analistas, salvo las de las filas del APRA. Entonces, pero no hay una persecución, pero sí hay una investigación legal judicial en curso. Sí, entonces viene lo número 2, segundo paso. Existe en el Perú un proceso judicial, ¿no es cierto?, en una etapa preliminar, lo que se quiera, sobre García, donde hay un impedimento de salida. No existe una orden de detención sobre García, que yo sepa, en las últimas 48, 72 horas. Por tanto, el animus persecutorio no se habría consumado. De tal manera que, si por ejemplo, en la hipótesis que yo ahora niego, porque más bien creo que García ingresó en la embajada, siempre en la tradición política es que cuando uno ingresa a una embajada es porque hay una conversación previa. O sea, que está coordinado. Y que está coordinado y que va a merecer el asilo. Pero imaginemos en la hipótesis, Patricia, de que Uruguay le niegue el asilo, pues García puede salir y andar por las calles de Lima por el impedimento de salir del país, salvo que, mientras tú y yo conversamos, ya haya habido alguna orden de detención que la justicia peruana se haya logrado concretar a la luz de que si García ingresa a una misión diplomática es porque para la justicia está evadiendo la justicia. Pero curioso, ¿no? Porque hasta ayer al menos un impedimento de salida del país era de lo que sabíamos, pero no de un pedido de prisión ni preliminar ni preventiva. Pues yo creo que aún estamos hablando de incluso de las palabras del fiscal José Domingo Pérez, que muchos apristas ahora señalan como el indicio de una persecución, al decir, ahora sí vamos a investigar realmente al expresidente García. Yo lo que creo es que ha habido una subjetividad en García que no la estábamos calculando, porque a mi juicio no había elementos para sostener viable ingresar en una embajada y pedir asilo diplomático. Es decir, en otras circunstancias, cuando realmente existe un verdadero perseguido,
Es decir, la justicia o el acto policíaco está detrás de la persona, esto inmediatamente se mete en una misión. Pero no ha habido eso en García. Él ha sorprendido al país con la información que ya sabemos que ha ingresado a la embajada y será, otra vez, Uruguay el Estado que determine, Patricia, porque es un derecho de Uruguay, si le concede o no asilo. Si así lo hace, ¿qué es lo que va a pasar? Lo más probable es que active el artículo 9 de la Convención de Caracas, donde dice que pide asilo y al mismo tiempo le exige al Estado, en este caso el Perú, que le conceda, que le otorgue el salvoconducto. ¿Para qué? Para que García deje el país. Con lo cual, ¿qué pasa si el gobierno peruano se niega? Bueno, ya pasó. Acuérdate, 1949, cuando Colombia, la embajada, le dio a conocer al Estado peruano, ya estaba en el poder Manuel Aodría, de que Víctor Raúl Allende de la Torre había pedido asilo, le habían concedido asilo y le pedía el salvoconducto. En ese momento, el gobierno de Aodría se negó y hasta fueron a la Corte Internacional de Justicia en 1950 para resolver este introito. De manera que puede pasar que el Estado peruano no le otorgue el salvoconducto y si no lo hace, será, es verdad, una medida soberana del Estado peruano. Eso es cierto. Pero la Convención dice que si el Estado que otorga asilo exige, la exigencia es un imperativo. La otra está versus la soberanía del Estado y eso puede acarrear lo más inmediato una fricción diplomática entre dos estados que sería el Perú y evidentemente la República Oriental del Uruguay. Vamos a tener que ver todavía ese nivel de valoración que va a haber en las próximas horas. Pero valoremos ahora cuál es la tradición de Uruguay, concediendo asilos, porque estamos hablando de Colombia, una tradición explícita y de alguna forma medianamente conocida, pero Uruguay, y si peor aún, estamos hablando de una acción posiblemente coordinada del expresidente García. Yo creo que, primero que no veo una tradición en Uruguay de otorgamientos de asilo, esto es una cuestión inusitada. Pero si uno mira el mapa del presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, recuerda, él gobierna en Uruguay por primera vez entre el 2005 y 2010. Fecha coincidente con el segundo gobierno de García del 2006 al 2011, donde los jefes de Estado tienen muchas reuniones durante los tiempos en que son gobernantes y se crean sinergias, amicalidades, afinidades. Entonces, por allí es una lectura que doy como experto, por qué García ha ingresado en la Embajada de Uruguay. Repito, la tradición, lo que vemos en el escenario del asilo diplomático internacional es que nadie ingresa a una embajada y una vez dentro, inspector en persona pide formalmente un asilo. Salvo pues el caso que pasó en 1980, como sabes, cuando una turba de cubanos ingresa en la embajada peruana, irrumpe en ella sin consultar a nadie ni nada, pero ese no es el escenario que tenemos frente al expresidente García. Un eventual pedido de prisión preventiva podría agilizarse, al menos los entendidos dicen que sería la manera de bloquear alguna fuga, ¿no?, del expresidente García si es que se habilita el camino, pero ¿dejaría sin efecto este trámite iniciado ante el gobierno uruguayo? Nada, porque la cuerda del asilo es estrictamente unilateral y le corresponde al Uruguay. Uruguay más bien va a formar un juicio de valor a partir del impedimento de salida o de una medida de detención preventiva sobre García Pérez. Será Uruguay la que haga la valoración de que si hay un criterio en García Pérez de que efectivamente hay persecución política o, en su efecto, asuma que más está la calidad de un imputable en el camino para verificar vía un proceso judicial. Eso lo va a determinar Uruguay. Pero yo siempre le digo a mis alumnos, refugio, extradición y asilo, que son instituciones del derecho eminentemente jurídicas, tiene su pimienta, su comino, su ajicito de carácter político, que no podemos exonerarnos, seamos realistas. Uruguay seguramente ya debe tener un criterio formado de lo que va a hacer con Alan García. Mi impresión como internacionalista es que seguramente va a concederle el asilo diplomático a García Pérez.
Ahora, Alan García, ya tenemos experiencia también con otros pedidos de asilo, ¿no? Y de alguna forma le sirvió para rehuir la acción de la justicia, dejando que las denuncias prescribieran y finalmente regresa cuando ya, digamos, todavía ha vuelto a foja cero. Bueno, esa es una de las características que tiene el asilo cuando no cumple su verdadero cometido, Patricia, y qué bien que lo digas. Es decir, cuando quien lo pide obtiene del Estado que lo concede estos niveles de prebendas huyendo de la justicia. Es decir, la persecución política se vuelve eminentemente subjetiva y está en manos no del Estado peruano, no del gobierno del Perú, no de la justicia, ni de los fiscales, ni de los jueces que hemos mencionado, ni de ti ni de mí. Está en manos de Uruguay porque es un carácter soberano. Mientras no se dé el otorgamiento de asilo, García, que sigue dentro de la embajada, como sabe, la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas de 1961, en su artículo 22, de manera expresa, dice que las misiones son inviolables, permanecerá en calidad de alojado, huésped, y no saldrá de allí hasta que el gobierno de Uruguay lo determine, y vamos a ver cómo prosperan las próximas horas en este proceso que estamos viendo que ha comenzado, digo político, porque aquí no va a haber pues salas, impugnaciones, apelaciones, no existe nada de ello, porque es un carácter eminentemente político. Pero se puede llegar a los tribunales, es decir, sí, si es que finalmente Uruguay, y ya tenemos una versión oficial y se le otorga el asilo, ¿Perú puede denunciarlo ante la CID? Qué buena pregunta la que haces. No porque le conceda asilo, porque el asilo es un derecho de Uruguay, pero sí porque no le conceda el salvoconducto, porque si le otorga asilo es porque no solamente quiere tenerlo en la misión diplomática, sino que querrá viajar a Uruguay para consumar el asilo territorial, porque ya estaría en Uruguay. Si el Estado peruano no lo deja salir, entonces podría volverse a presentar el escenario de 1950, cuando vimos que Colombia y el Perú firmaron un acta en agosto del 49 y fueron a un litigio en la Corte Internacional de Justicia. De manera que esos son los, digamos, los extremis en lo que puede caer un asunto de esta naturaleza. La normalidad del asilo, por decirlo de alguna manera, es que el asilado permanezca en la misión diplomática, que es inviolable, que no es su territorio, que no es un pequeño territorio en otro estado, como algunos dicen. No, son inviolables, pero no son soberanas. Exacto. Hasta cuando hayan otras circunstancias. ¿Qué circunstancias? Por ejemplo, cambios de gobierno, que suelen suceder con otras visiones, etcétera. Son criterios pues que pasan en la dinámica del derecho de asilo en el sistema internacional. Pero las reglas punitivas siempre estarán allí de manera permanente, cumpliendo los plazos que establece el criterio punitivo del derecho penal del Estado, en este caso peruano, que está requiriendo justicia a García para un proceso que todavía está en su fase, asumo, superinicial. A nivel de sugerencia de lo que se debería también plantear, surgen varias voces, ¿no? Que los parlamentarios unidos expresen en una manifestación un pedido de Uruguay para que no se otorgue el asilo. A nivel de países, los países que también participan de esta convención, donde se fija todo un protocolo de cuándo procede o no un asilo, ¿se pueden pronunciar respecto a este caso, un caso que está en plena investigación? Mira, los políticos lo hacen en un santiamén. ¿Los países? ¿Ya? No, porque hay un principio en el derecho internacional que se denomina la no intervención en los asuntos internos de un Estado. Y los asuntos internos de un Estado tienen una ratio con la política de ese Estado, que es Uruguay, y las cosas concomitantes que puedan pasar dentro de su misión diplomática. ¿Por más que sean parte de este convenio? Lo que pasa es que la relación en el convenio no es un paquete completo de todos a su vez mutuamente, es uno con el convenio, de manera unilateral entre cada Estado con el convenio. Pero sí puede existir, yo entiendo tu pregunta, un criterio político para que en una reunión internacional pueda, digamos, lanzarse una suerte de exhortación. De un llamado, a no entorpecer, claro, por ejemplo, la labor de la justicia peruana. Nada más, pero no ingresar
en una materia, por ejemplo, de carácter jurisdiccional, porque no corresponde a la intervenir en el fuero interno, en este caso de Uruguay, y tampoco al Estado peruano tampoco lo va a permitir, asumo yo, más bien los criterios que puedan surgir. Mira, la gente se reúne en la esquina para protestar, los políticos pueden hacerlo. Todos esos elementos sí también intervienen ¿en qué? En la formación del criterio por parte de Uruguay para que en paquete completo tome una decisión. Y lo que diga Uruguay, nos guste o no nos guste, será una determinación soberana sobre el pretendido asilo diplomático de García Pérez. Bueno, don Miguel Ángel Rodríguez Macay, antes de que nos gane el tiempo y con su experiencia, ¿cuánto podría demorar esto si hablamos de plazos? Hay un pedido en marcha, la información internacional es que ese asilo se va a otorgar, o ya se otorgó, al menos es la versión del ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, y que da cuenta un diario, el diario El País, pero ¿cómo van los plazos en un pedido de esta naturaleza? No, qué buena pregunta, como siempre, todas las que haces, Patricia. No existe un plazo, sin embargo, las evidencias de casos que hemos tenido, esto se hace en minutos, en horas o en días. No hay una suerte de alargue de permanencia en calidad de hospedado o de alojado. Los gobiernos suelen hacer una valoración en tiempo real y toman una decisión soberana que la comunicarán. Te repito, desde mi aliento como internacionalista, el olfateo de toda esta carga que vemos es que cuando alguien ingresa en una misión, y sobre todo si ha sido un expresidente de la República, debe haber habido alguna conversación previa que solamente verificaremos en las próximas horas como el acto consumatum del asilo concedido seguramente a García Pérez. Se está fortaleciendo la posición de la Fiscalía, y esto ya lo digo no tanto como su visión de internacionalista, sino como una persona que sigue también de cerca la coyuntura política. Te lo digo como un hombre del derecho en general, yo creo que sí, porque si hay un impedimento de salida, el señor García dice a todos que no se va a ir, que no huye de la justicia, y luego ingresa a una embajada, criterio formado para suponer que va de la justicia. Exacto. Porque esa misma razón es que la petición del fiscal evidentemente se empodera y hay elementos desde el propio derecho interno peruano que está fijado en ese camino. Con lo cual seguramente vamos a poder tener en algún momento alguna medida o decisión de carácter judicial. Ya te hablo del juez. Sin embargo, y como hombre del derecho internacional y del derecho peruano, te lo puedo decir, todo ello será independiente de lo que diga Uruguay. Muy bien, muchas gracias, don Miguel Ángel Rodríguez Macay, internacionalista, ayudándonos con los términos también de este pedido de asilo por parte del expresidente García.